Bienvenidos a este episodio que voy a platicar con Checo Hernández. Es conferencista, autor y host del podcast Maduros en Apuros. Bienvenido, Checo. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? No, hombre, María, muchas gracias, gracias, por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muy contento, ya más recuperado en vísperas de cumplir 50 años y Qué bien. contento, muy contento. Bien, platícanos un poco de ti para las personas que no te conocen. ¿Cómo empieza tu carrera de autor y conferencista? Mira, en el mundo digital me conocen como el Barbón, así, Sí. sí me puedes encontrar. O sea, cualquier persona que me quiera buscar, así estoy en cualquiera de las plataformas. Déjenme contarles un poco de mí. Nací en Celaya, Guanajuato, hace ya varios años, como les dije. En una familia tradicional de provincia, o sea, una familia muy Mm, tradicional, donde, a pesar de que mi mamá fue una señora pues muy adelantada a su época, porque tenía algunos comportamientos y algunas de estas mujeres revolucionarias. Mi abuelo por parte paterna fue general, se murió cuando mi papá tenía 9 años, entonces mi papá crece sin una figura paterna, pues sólida, fuerte, que esa es una de las cosas que en el camino a través de todo esto he podido identificar. Es bien necesario que como hombre en este proceso de crecimiento tengas un hombre senior cerca de ti. Mi papá no lo tuvo y a pesar de todo eso y con las pocas herramientas que tuvo en el camino, pues se dio a la tarea de criar a alguien que es radicalmente diferente a él. Yo me parezco mucho más a mi abuelo materno. Tengo ujú. una hermana que es más chica, que siempre fue la shining star de la casa, aplicada, muy guapa, reina de belleza, inteligente, todo, ¿no? Y entonces hay que reconocer que yo siempre tuve que luchar con eso, ¿no? Y adicional a esto, pues obviamente en un entorno en el cual para los hombres no era permitido hace varios años el hecho de que tú pudieras expresar lo que sentías. Y yo desde pequeño luché con eso, desde muy pequeño luché con eso porque como buen acuario soy muy sensible a muchas cosas y me costó mucho tiempo y trabajo lograr entender y lograr aterrizar qué era lo que sentía, pero sobre todo cómo lo podía expresar, a pesar de que, ojo, acabo de decir que importantísimo, tuve una mamá que con las herramientas que tenía me dio mucho espacio de apertura para esto, pero una relación paterna muy lejana, muy, muy lejana completamente. Ahora, estoy en el TEC de Monterrey, mercadotecnia, que creo que fue una de las grandes decisiones de mi vida. Hice una maestría una especialidad en diseño gráfico y luego design thinking. Cuando todo el mundo se fue a estudiar el MBA, yo dije, para mí no es eso. Me fui a hacer design thinking, 18 años en el mundo corporativo, 13 de esos en Coca-Cola y en otras compañías, siempre en marketing y en áreas en áreas comerciales, digámoslo así. Ujú. Hace 7 años decidí decir que no al puesto con el que siempre había soñado, con el que siempre había trabajado para llegar ahí. Me ofrecieron irme de CMO de una compañía global fuera de México. Qué No cañón. quise, renuncié sin tener absolutamente nada, simplemente es una expectativa y es donde digo, ojo, stop, el sueño emprendedor no siempre arranca así, ¿eh? O sea, hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Por qué? Porque te haces la vida mucho más difícil con eso. Entonces, mensaje número uno a quien quiera emprender, lo puedes ir haciendo con calma y no en un arranque de ya no sé qué hacer, ya ahí me voy, ¿no? O sea, creo que cambia mucho la perspectiva. María, si me preguntas en el tiempo, qué cosas no haría o qué cosas haría de una manera diferente, hubiera sido esa, la primera. Pero bueno, esto dio pie a crear una plataforma de estilo de vida que se llamó Toma la Barbón. De ahí surgió el Barbón. De ahí me convertí en conferencista, en storyteller. Empecé a hacer radio, empecé a grabar podcast. Tengo 3 podcasts publicados en diferentes temporadas con Troop, con El Heraldo y uno que yo publiqué y el último de Maduros en Apuros. Y ahorita les cuento algo que viene hacia adelante en el resto, en este año bien importante. Y entonces de ahí, pues empecé a formar una carrera desde la individualidad y que me llevó al punto en el 2020 recibir por parte de Penguin Random House una propuesta para escribir un libro. Ese mismo año, en noviembre, di mi TED, el único TED que he dado, porque yo digo que no tiene valor hacer 36 TEDs, o sea, es una experiencia de una vez. El año pasado di más de 200 charlas,
Y la realidad es que hace unas semanas, como te platicaba, estuve con una compañía de productos de consumo masivo, con Nestlé, armándole toda la narrativa en lo que definí como my dream job. O sea, el trabajo que me costó 7 años poder llegar a construir. Y el segundo aprendizaje importante es, no hay una ruta, todas las rutas son diferentes. O sea, lo importante es que tengas claro eso, descubrí mi propósito y eso. Soy deportista de corazón, pues por eso me fracturé las costillas y la clavícula. Soy ciclista, he hecho maratón, Ironman, he jugado tenis, fútbol en estos 50 años. Y tengo 10 años divorciado, estoy a punto de volverme a casar otra vez. Y ahorita platicaremos de eso. Tengo dos hijas, una de 19 y una de 16, que hoy es su cumpleaños precisamente. Y, y pues me dicen el bajo mundo de las redes sociales el barbón. Muy bien, muy bien. ¿Llevaste esto de la mano de un camino de autoconocimiento? ¿Cómo se te fue dando el encontrar qué era lo que realmente querías hacer? Sí, qué importante y qué lindo que lo preguntes. En el 2017, cuando precisamente recibo esta propuesta para hacer este cambio, siempre todavía y después de un tiempo no lograba entender bien cuál había sido el motivo real que me había llevado a decidir y a decir no en ese momento. Porque pues me iba a tener una vida de rockstar, o sea, literal, a otro país. Y hubo una cosa que me amarró aquí, y fue ya me había divorciado en ese momento y dije, no me voy a perder de la vida de estas niñas simplemente por unos pesos más y un proceso. Tenía muy claro que estaba, que estaba haciendo un lado mi carrera profesional, María. Eso sí estaba bien importante, pero sin la conciencia de saber qué era lo que venía hacia adelante. Entonces, lo hago, me piden que me quede unos meses más y exactamente una semana después de mi cumpleaños. Yo tenía una relación en ese momento que había sido mi primera relación después de haberme divorciado. Termino la relación y una semana después, 2 semanas después de mi cumpleaños, estaba en mi casa sin el trabajo que había soñado siempre, sin la relación que pensé que con la que me iba a enrutar otra vez en el mundo tradicional, Ujú. sin nada, sin absolutamente nada. No tenía una buena relación con mi papá en ese momento y estaba un poco lejano del mundo. Fue un proceso de quiebre, literal. O sea, digo quiebre. Me encerré casi 2 meses en la casa y Súper obviamente fun. de dejarme crecer la barba, pues salió el barbón, ¿no? De ahí salió. Y entonces fue un proceso de encierre de 2 meses. Fue un proceso que me dicen, entonces hay que encerrarse 2 meses para hacerlo. No, no va por ese lado. A mí me tocó hacerlo así porque tenía el tiempo, tenía los recursos y tenía la posibilidad y porque literal fue irse hacia adentro y rascar, y rascar, y rascar, y rascar. Tengo el recuerdo de noches muy largas o de días muy largos, de seguir corriendo, de comer poco. O sea, bajé 16 kilos en esos meses. Y, y de un día literal estar así ya en el suelo, o sea, ya en la parte de hasta abajo, haberme levantado y verme al espejo y decir, ok, ya quedó, va, de aquí para adelante. Entonces, y empezar a hacer como una bitácora de cuáles eran las cosas que tenía que ir arreglando poco a poco. La primera, pues la relación con mi papá. Literal, me subí al coche, me fui a Celaya, llegué y empecé y le dije, discúlpame, ta. Lo interesante y lo rico de esto es que como a la mitad de la plática agarra y me dice, oye, yo no te pedí que me dijeras todo esto. Y le digo, no, pues es que no se trata de eso, de lo que se trata es que yo te lo estoy viniendo a decir a ti, tú haz con él lo que tú quieras, ¿no? Y Claro, no desde es por ahí ti, es por mí. es por mí, desde ahí la relación con mi papá cambió muchísimo y es parte fundamental de todo este tema del propósito de la masculinidad, o sea, bien, bien importante, bien importante. Luego empecé a tratar de arreglar otras áreas de mi vida y si me dices, y de ahí todo para arriba, no, o sea... Me tardé varios años en que el hombre tiene que considerar dos cosas, estabilidad financiera, estabilidad emocional. Me tardé muchos años en que la estabilidad financiera estuviera sólida, pero esos fueron años en los cuales trabajé en la estabilidad emocional y sí es un camino de descubrimiento, exactamente.
Claro. ¿Y tu podcast de Maduros en Apuros, qué onda? ¿Qué quieres transmitir? ¿Por qué? ¿Qué querías decir? Maduros en apuros fue un gran regalo de la vida. Te voy a decir por qué. Tuvimos esta primera temporada. Literal, yo venía saliendo de hacer un podcast con El Heraldo, donde me habían contratado para hacer un podcast que le llamamos este, Maldita Comodidad. Hice una primera temporada, ya no me sentía cómodo con la co-host que tenía en ese momento, porque estábamos hablando ya de temas de los cuales pues yo no, y no hubo, ya la química se había roto, ¿no? Y Ujú, entonces literal dejo de hacer ese podcast y llega mi troupe, me piden una propuesta y les hago la propuesta de otro tema y me dicen, oye, no sabes qué, creo que ese tema no funciona, no va por ahí, hay muchos de esos. Y un día les digo, bueno, pero pues tengo una idea de una cosa que se llama Maduros en Apuros. Y me dice, ah, caray, a ver cómo. Y entonces, pues 2 meses después estamos grabando ya Maduros en Apuros durante 10 episodios. Tuvimos a Leo Kurchenko, a Juan Soler, a Jan Duverger, a Oscar ujú. Uriel, mucha gente muy linda. Y la intención es decir, existen 14 millones de hombres entre 40 y 60 años en México. Esos son datos de INEGI. Y estos 40 y 60, entre 40 y 60 años, estos 14 millones, somos los hombres de la generación X, que somos los que estamos en este proceso coyuntura. Estaba leyendo ayer precisamente, María y amigos, algo bien importante. En los últimos 12 años, 33 de cada 100 matrimonios se divorcian. Imagínate nada más, 33 es un número totote. Sí, Y el promedio de edad de divorcio de los hombres es 42 a 45 años. Entonces, precisamente la crisis estaba ahí. Y entonces la intención de abordarlo a través de un podcast es poder amplificar por los millones de podcasts que se hacen los miles, 5,000 episodios al mes, dijo Spotify, que se publican. Y entonces de ahí, importantísimo, porque dijimos, vamos a esta audiencia, vamos a ser puros hombres, hablando de hombres. Y lo interesante es que nuestra audiencia era 70% hombres, 30% mujeres. ¿Por qué? Por lo importante y lo rico. claro. Y tocábamos temas que tenían que ver con salud mental, salud emocional y salud de cuerpo, o sea, y salud espiritual también. O sea, entonces con Jan hablamos, por ejemplo, de los achaques, ¿no? O sea, ¿qué achaques tienes? Llegas a los 50 y por algo te empiezan a doler una o las dos rodillas, siempre, eso es un hecho, ¿no? Y entonces llegas a los 40 y después de los 40 hay muchos que vienen enfermedades a tu vida o algunos padecimientos con los cuales te vas a quedar hasta que te mueras, ya. Y entonces son temas bien interesantes e importantes que hay que poner. Con Leo Kurchenko hablamos de el hombre está distraído ahora con todo esto que está sucediendo alrededor del feminismo, la comunidad LGBT, nos hace falta un punto de vista. Leo, esa ha sido una de las entrevistas que más he disfrutado. Te voy a decir por qué. Leo es una de las personas que conozco que más sabe de todo. Impresionante, la verdad, súper rico. Tuvimos a Chiqui, que estuvo en Ya Párate durante muchos años, que Ujú. recién casada, y hablamos de por qué la comunidad gay y el género masculino no se llevan. O sea, sigue todavía estando ahí medio Sí, raspado la cosa, y conforme te vas arriba, pues todavía menos. Hay unos que dicen, no, yo sí, yo muy abierto, y no es cierto, le sigue costando trabajo. Entonces, lo tocamos en ese podcast. Entonces, esa era la intención, nos fue bastante bien. Tuvimos una primera temporada, luego nos llevó una televisora del noreste del país, hicimos Maduros en Apuros en YouTube para televisión local, o sea, muy padre. La verdad es que siempre digo que cuando hay un libro maravilloso que se llama El hombre en búsqueda del sentido, de Víctor. buenísimo. Dice, cuando encuentras el para qué, y esto lo dice Nietzsche, cuando encuentras el para qué, los cómo aparecen. Yo me costó trabajo encontrar el para qué, pero ahorita los cómo están apareciendo, que eso es lo lindo de todo esto, ¿no? Claro, dices que, a ver, eres papá. Entonces, cuando tu hija grande tenía que más o menos 9 años, te divorcias. ¿Qué es para ti la revolución masculina de la que hablas? Porque vi tu TED Talk.
el único que dices que has hecho, lo vi y me llamó mucho la atención cómo hablas de esta parte de la revolución masculina y la poca voz que tienen los hombres o que se ha formado en la sociedad de la inteligencia emocional y el papel en la crianza que tienen los hombres también. Entonces, ¿qué es para ti la revolución masculina en cuanto a la crianza? Como tú lo viviste, por, porque eres papá. Sí, nosotros, esto salió en un podcast de Carla Cardona, con una Mm, experta, que dijo una frase que me encanta. Yo tuve la oportunidad de estar con Carla también hablando sobre masculinidad y me voy a acordar ahorita del nombre. Nosotros, esta generación, la generación X y la mitad de los millennials, somos la primera generación, María, que estamos criando y sanando al mismo tiempo. Nuestros papás, o sea, mis papás, tus abuelos, no eran así. Ellos criaron nada más, sí, con todos los totalmente. dolores y con todo lo que ves. Y para nosotros es muy lindo y muy importante y es la mejor lección de vida que tú le puedes dar a un hijo, el hecho de que te vea a ti dar la batalla todos los días para sanar, para ser una mejor persona. No solo para ser un mejor papá, es para ser una mejor persona. Porque tú no puedes pretender ser un gran esposo, una gran pareja, un gran papá o un gran líder si eres una mala persona. Eso ya no funciona. Hace algunos años se podía tapar. Hoy no funciona. Entonces, lo primero que tienes que hacer es trabajar en ti. Y entonces, si tú trabajas en ti, eso inspira a tus hijos a que lo hagan de la misma manera. Yo tuve los últimos 10 años y como bien dices, Lorenza era muy pequeña, tenía menos de 6 años cuando nos divorciamos, su mamá y yo. Y, y Lorenza tiene un antecedente de vida de siempre luchar. Nació con el paladar hendido, tiene una historia como muy de lucha siempre atrás. Y el otro día platicábamos y me decía, papá, es que yo llevo el 60-70% de mi vida con ustedes separados, con ustedes Claro. divorciados ya. Y si tú me preguntas, no entiendo cómo mi mamá y tú se casaron. Fíjate nada más lo interesante de esto. Yo creo que Qué ahí, cañón. tanto su mamá como yo hemos hecho un buen trabajo. Sí, ¿Por qué? Porque estamos siendo auténticos los dos en ese espacio. Ahora, la respuesta siempre fue, mi amor, nunca vas a saber hasta que no te cases. O sea, no, sí. no estoy diciendo a Lo ella. tienes que vivir. Claro, lo tuvimos que vivir para poderlo dar y es el aprendizaje y hacia ahí hay que seguir adelante, eso es un hecho. Te voy a decir, muchos años de la vida, cuando me decían, ¿te pareces mucho a tu papá? Yo decía, no, no es cierto, yo me parezco a la familia de mi mamá, yo me parezco a mi abuelo, yo lo negaba rotundamente por todas las cosas que en mi papá no me gustaban, ¿no? Y que no quería Claro. repetir. Hoy, con el tiempo, me reconozco que soy una mejor versión de él, que eso es muy lindo, es muy Qué bonito padre, sí. sacar esa idea de que soy una mejor versión de él, este, y él lo sabe, a pesar de que no lo diga, yo sé que lo sabe, y yo sé que cada vez que hablamos, y yo sé que cada vez que interactuamos, y yo sé que yo le hablo y le digo te quiero mucho, y él me pone una manita así en el WhatsApp, está bien, no pasa nada, son sus recursos, entonces, desde ese hombre sanando, es desde donde ejerzo mi paternidad. Desde ahí, o sea, de ninguna otra manera, desde ningún otro lugar, ni desde lo que mi papá no me dio, desde lo que mi mamá no me dio, desde lo que yo soy y eso, o sea, y reconozco y abrazo, es bien lindo tener ese estilo único, sí, yo les digo, no es fácil ser hija del Barbón, no ha de ser nada fácil, me imagino, pero en el camino ustedes tomen lo que tengan que tomar y adelante. Nada más que lo que siempre les digo, nada más que aquí hay reglas y las reglas son amor. Y llegará un momento en el cual me vas a soltar la mano para que tú sigas. Mientras tomes mi mano en este camino, las cosas se van a hacer así, ¿no? Y adelante, ¿no? Entonces, eso es, o sea, desde el hombre que sana, el papá es el que guía. Totalmente. Y ahorita que nos platicaste por lo que tuviste que pasar para sanar la relación con tu papá, por más que la generación de tus papás o mis abuelos o incluso mis papás no tuvieron los recursos para sanar o para conocerse,
ni siquiera para conocerse, porque no se lo cuestionaban, ¿no? Era como, pues las cosas son como me dicen y si no me pegan o se llevan así las reglas de mi casa y no hay de otra, creo que también de alguna forma empiezan a sanar ellos por el trabajo que estamos haciendo nosotros. Sanas para arriba y sanas para abajo, ¿no? Sí, el efecto de brillar tiene un efecto positivo que muchas veces no vemos en el resto de la gente, como bien dices. Pero es que conscientemente no lo haces por eso, ¿no? O sea, Claro, el trabajar en ti, pues arranca primero de tu bienestar, pero eso trae una derrama positiva en el resto del entorno en el que tú estás. Eso es lo lindo y es lo maravilloso de eso. Ahora, te voy a decir una cosa, María. Yo pedirle hoy a un señor de más de 70 que modifique comportamientos, más allá de que sean comportamientos y creencias destructivas, digamos, o limitantes, ¿no? Pero pedirle que modifique un comportamiento, si en los 50 años anteriores no lo pudo hacer, es como pedirle a una pared que se mueva. O sea, sí, entonces, hay que hacer las paces con eso. Eso es una realidad. Ahora, muchas veces leía el otro día en un post a alguien que dijo, mamá, te quiero con todo mi corazón, pero de lejos. Fíjate nada más lo importante de eso. O sea, te quiero con todo mi corazón, pero de lejos. Uno tiene que reconocer, María, el hecho la relación, lo consanguíneo no te obliga absolutamente a nada, ¿eh? Eso es una realidad. Y entonces, puede ser que entiendas que hay un justo medio, o sea, o hay un momento y hay una etapa para que la relación se quede en una llamada a la semana o te voy a ver todos los días, ¿no? Dependiendo de lo que tú quieres. Déjame darte, el otro día me hacían un comparativo maravilloso. Me dicen, ¿cuántos años tiene tu papá? Digo, 74. Ok, ¿cada cuándo lo ves? Digo, pues trato de verlo una vez al mes, ¿no? Más o menos. Digamos que lo ves 10 veces al año. ¿Sí? ¿Cuántos años le quedan a tu papá? No, pues le quedan 15 años. ¿Te gusta? 15 años más o menos le quedarán bien, o 20 años. Son 200 veces lo que lo voy a ver. Y entonces dice, 200 veces. Es muy poquito, sí, muy poquito. Y entonces ahí es donde dices, va, pero tampoco se trata que vayas y digas, bueno, entonces voy a hacer 400 o 500. ¿Qué vas a hacer para que trasciendan esas 200 veces? Porque te voy a decir una cosa, como tú te relacionas con los de arriba, los de abajo te ven cómo te relacionas, ¿eh? Y entonces si es que mi papá es un ta, sucede igual hacia abajo, ¿eh? Pero hoy estas dos niñas me ven enfocado en mi papá y tuve que soltar un poco a mi mamá. Y me ven enfocado en mi papá, ¿por qué? Porque cada vez que hago nuestro vínculo más sólido, mis herramientas se hacen más fuertes, mucho más fuertes. Y sé que me encantó lo que dijiste, porque sé que un poquito en el fondo, él sana algo que no pudo hacer con su papá. Déjame contarte otra cosa maravillosa, fue lindísimo. En la ventaja en las redes sociales, la gente me envía y me dice, oye, tengo un problema con mi papá, oye, y ahorita hablaremos de la comunidad de Walkman, pero oye, esto, hace algunos años publiqué, mi abuelo, el general Albino Hernández Galarza, ta. Hace 3 meses me llega un mensaje y me dicen, oye, pues creo que mi abuelo era hermano de tu abuelo. Y yo, ¿cómo? Sí, y entonces le empezamos a rascar, me metí, empecé a buscar en el mundo digital, encontré actas ujú, de nacimiento, encontré muchísimas cosas, pero encontré una cosa más maravillosa. Me di cuenta que mi papá no quería abrir eso y acompañarlo en un proceso con mucha empatía, con mucho amor para que él fuera descubriendo eso. Yo vi cómo es como un... Y entonces ya encontramos que tiene un primo y el primo vive en Jalapa y estamos arreglando para irlo a ver y va a ir a ver a su sobrino y va a ir a... es-
Sí, lindo, muy lindo, muy lindo. Entonces ahí es donde digo, de nuevo, cuando encuentras el para qué, los cómo aparecen. Pero el propósito arranca contigo, María. O sea, el propósito siempre arranca contigo. Siempre, siempre, siempre. Porque antes de querer salvar al mundo, pues te tienes que salvar tú, ¿no? Totalmente. De hecho, el para qué, ahorita que mencionas el para qué, empecé este podcast, literalmente fue cuando fui mamá de mi primer hijo y toqué fondo. O sea, toqué fondo en el sentido de, por supuesto, en ese momento yo dije, tengo depresión postparto porque era lo normal y no era eso. Simplemente fue como mi despertar de conciencia en ese momento. Entonces, fue cuando dije, sí, o sea, sí, estoy teniendo un impacto impresionante en otra persona porque de lo que vea que soy, va a ser él. Como que me cayó el 20 de eso. Nadie te explica eso cuando vas a ser mamá por primera vez o papá. O sea, entiende el peso que vas a tener en la vida y en el futuro de otra persona y que se forma en la etapa de la primera infancia, sobre todo, ¿no? Son como las bases, porque estás viviendo todo por primera vez. Entonces, pues lo que te digan tus papás es, y lo que veas en ellos, más que lo que te digan, es lo que haces tuyo, ¿no? Qué impresión que lo tengas tan trabajado tú. Digo, no sé si siempre fue así desde que tus hijas eran chicas o fuiste en este camino de autoconocimiento modificando la forma en la que querías llevar tu paternidad. Yo tengo la teoría de que en el fondo siempre lo supe. Desde muy Claro. pequeño lo supe. Desde muy pequeño supe que algo había para mí ahí. ¿Sí me entiendes? Pero pues, digo que me tardé 42 años en descubrirlo, ¿no? Y el mensaje siempre que tengo la oportunidad de hablar de propósito es, no te tardes 42 años. Si tienes 21, 22, 19, lo que sea, empieza ya. Sí. Y hay formas ya de hacerlo desde la conciencia. Siempre supe que estaba ahí porque siempre tuve muy claras mis habilidades. O sea, y siempre tuve bien claro lo que sentía. Y y siempre tuve bien claro lo que me dolía también. Siempre tuve, o sea, y estaba ahí ahora, pero me compré un guión, María. Me compré un guión y no está mal, ¿eh? O sea, me compré un guión de, de esposo proveedor, me compré un guión de el éxito escolar es el éxito profesional. Me compré un guión hacia arriba de si no llegas a ser CEO de la compañía en la que trabajes, eres un fracasado. Me compré mucho del guión y digo, no, no fue mi papá el que lo vio, fue el entorno, fue la generación en donde vivía, me lo compré y literal llegó un momento en el cual pues se rompió y es válido que se rompa, ¿no? Y todas las rupturas traen consigo un proceso pues de dolor y hubo que entrarle, y había que hacerlo. La vida o te da la oportunidad o te hace así, mira. Pum. A mí me dio muchas oportunidades, pero el día que me empujó, obviamente me di cuenta que era pues un drama alrededor de, o sea, la Rosa de Guadalupe del Barbón, ¿no? O sea, todo era, todo lo que había pasado alrededor, yo no era culpable de haberme divorciado, yo era, o sea, y entonces asumía y daba culpas. Tú le preguntas hoy a estas dos niñas qué voltean y qué ven y dicen, pues es que no tenemos un recuerdo de esos 6 años muy consciente tuyo, porque pues obviamente yo no estaba en casa, yo estaba Claro. distante de las cosas, o sea, pero, pero conforme ha ido pasando el tiempo, he ido cayendo, me he ido dando cuenta que me estoy dando cuenta, o sea, de las Claro. cosas. Y siempre digo que pues ya no te puedes hacer tonto ahorita. Una vez que a ti te pasó, una vez que se hace así, clic, Ya que lo ves, no lo puedes no ver. no, ya, una vez que el chip se prende, ya no hay forma de apagarlo porque está aquí todo el tiempo, tic, 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 y acá y en tu ser está tic, 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 todo el tiempo. Ay, te has vuelto más espiritual. No lo sé, ¿eh? Lo que reconozco es que hay alguien arriba que nos mueve todo. O sea, eso es un hecho. Y que he aprendido a estar mucho más presente.
más presente, más presente. Yo vivía con miedo al futuro, María. O sea, vivía con miedo a tres cosas. Uno, fracasar profesionalmente. Dos, quedarme sin dinero para poder cumplir mi rol de proveedor. Y tres, y no menos importante, el verme no pudiendo sostener por lo menos la comida de mis hijas y la escuela. ¿Sí me entiendes? Y pasaron las tres. O sea, las tres pasaron. Al, en principios del 2020, antes de la pandemia, yo tenía cerrado con una agencia de medios y con una gran productora, un formato que se llamaba Diarios de Barbería. Íbamos a producir a nivel Latinoamérica, era un proyecto enorme, el libro estaba ya tenía cerradas 30 conferencias y literal, al primer llamado de la pandemia perdí todo, 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 todo. O sea, todo. Me quedé sin cero. Perdón, me quedé en cero. Y entonces digo, ay, hay que hacerlo. No, claro que me lo evitaría si pudiera. ¿Por qué? Porque no tenía una buena planeación financiera. Entonces los siguientes años fueron, hay que darle espacio a la planeación financiera para avanzar a la estabilidad financiera, pero hay que construir mucho lo emocional, porque esa sí es responsabilidad mía al 100%. Ahí sí es donde yo estoy. Entonces, pues fue desde meterme a tomar el taller de stand-up de Héctor Suárez Gómez, y ya luego nos hicimos amigos, hasta meterme a clases de actuación, tomar talleres como Revolución Personal, o sea, el año pasado me consolidé como lector, leí 15 libros en un año, o sea, ¿sabes? Y siempre es un proceso de avance, y tú lo sabes, esto nunca acaba. O sea, si hoy hice, mañana puedo hacer más. O sea, más. Siempre, siempre se puede hacer más, pero no por la avaricia, sino desde la abundancia de hoy eso es lo que tengo que hacer y allá se construye. Si en 8 meses, después de hacer todos los días, me va a tocar que la abundancia no venga, pues la asumo. Y así es, ¿no? Pero normalmente no funciona desde ese lado. Entonces, pero cuando tienes un para qué, y los momentos, aunque suene a positivismo tóxico, y los momentos más difíciles llegan, amárrate del para qué. O sea, yo cuando todo esto decía, ¿qué hago? Y ahí fundé la comunidad. Y de la comunidad hoy tenemos un grupo de WhatsApp de casi 50 donde sesionamos regularmente, donde compartimos y donde es un foro para nosotros, donde he llevado expertos, donde es trabajo y el compromiso de los que están ahí siempre es de lo que tú recibes, tú hazlo con uno por lo menos. Porque entonces ya somos 100 los que estamos aquí, ¿no? Y a ese que le das, por favor, y entonces en un modelo de cadena de favores, haciéndolo así, ¿no? Las finanzas y la abundancia económica vienen de otro lado, no tienen que venir de aquí, eso es un hecho, ¿no? Sí. Oye, la última pregunta que te quiero hacer, ¿cuál es cuál ha sido el patrón que más trabajo te ha costado soltar o romper con tu familia en en este camino que llevas recorrido de sanación? Uf, hace un tiempo me obsesioné con el tema de entender las creencias limitantes y los patrones limitantes. Y Y empecé a investigar, a investigar, a investigar, a investigar qué más había detrás de eso. ¿Por qué es Ujú. tan duro que el patrón no lo puedas romper? Y la primera y la más importante es que cuando lo rompes, María, te conviertes en la oveja negra de la familia. O sea, y nadie quiere ser la oveja negra. Número dos, el patrón limitante o la creencia limitante tiene que venir de la mano de una creencia expansiva. O sea, no nomás es llegar y decir, son ustedes unos tarados y ya me voy, sino, o sea, ¿qué es lo que llegas e instalas, ¿no? O sea, y eso trae consigo un proceso de crear valor y poderlo poner ahí. Y la última, pues es que la comodidad es la madre de todas las desgracias y entonces te mueves ahí. En mi familia había dos patrones, y estoy hablando familia extendida, pero también en la familia nuclear, en la de fondo, Ujú. él estaba, y el primero era, todas las celebraciones tienen que ver con el alcohol. Más felices, más borrachos.
Ay, qué grueso, sí. Y entonces, y esto no me lo inventé yo, o sea, es el principal patrón en Latinoamérica de familia. Y te voy a decir una cosa, yo siempre he luchado con eso. Yo lo tengo bien claro, desde muy pequeño tenía amigos que les daba mal alcohol, como decíamos, y a mí me genera mucho estrés, o sea, siempre ha sido algo con lo que no he podido. Entonces, vengo de una familia muy fiestera y digo, no quiere decir que esté mal, o sea, es lo que siempre digo, pero yo volteaba a ver a estas niñas y decía, ¿desde dónde quiero criarlas? ¿Desde dónde quiero? Entonces, literal, hace 5 años no tomo nada de destilados, o sea, absolutamente nada. Lo único que tomo es cerveza y no me tomo 36 cervezas, me tomo 1 o 2 cervezas nada más, porque me gusta la cerveza artesanal, eso es, pero dejé el alcohol. Y entonces, en silencio, ahí está la primera enseñanza, pero también tiene un beneficio a nivel físico y a nivel emocional espectacular y maravilloso. Aquí Ahora, no. sí, ahora, María, oveja negra, claramente. Y tienes que empezar a dar explicaciones. Y hay otra importantísima también, vincularte desde la carencia. Más jodidos, más nos queremos, ¿no? O sea, ya estamos todos. Y entonces, esto aplica muy bien en la masculinidad también, en los hombres también. ¿Por qué? Pues porque es la fórmula mágica de tequila, amigos y mariachi, ¿no? O sea, ahí maravilloso. O sea, y la otra es, te das cuenta y te empiezas, no es que te quieras juntar con puros ganadores, pero te das cuenta y te empiezas a juntar con gente que le duele lo mismo que a ti. Y entonces ahí es donde dices, ¿y cómo voy a avanzar? O sea, ¿por qué? Porque te empiezas a juntar con divorciados cuando te divorcias. Te empiezas a juntar, y entonces, ¿qué es? Pues en los divorciados, pues todo habla mal de su pareja, ¿no? Y habla de esto, o sea, pues, está bien, pero es que no te reciben en otro círculo, está bien, pero ahí es donde dices, oveja negra. Y por último, uno de los patrones que si te soy honesto, a mí más me ha dado es, yo, eh, la soledad está muy mal vista. Y te voy a decir una cosa, me he convertido en alguien solitario, o sea, solitario en el buen, por decisión, ¿eh? Mi tribu es muy compacta y muy pequeñita. Ahora, irónicamente, con el mundo digital conozco a mucha gente, mucha gente. Ahorita voy a hacer un pachangón de 50 años y tengo una lista muy grande, María. Pero realmente el filtro después fue no. Y entonces me he convertido, entonces, ¿sabes cuál es ahí? Eres huraño. Te estás haciendo viejito y por eso te estás haciendo huraño. Y entonces digo, no, es simplemente dónde pones tu tiempo, dónde pones tu energía y dónde pones, o sea, dónde te pones, ¿no? Lo valoras más. Exactamente. Entonces, ese primero está rudísimo, ¿eh? Es muy rudo. Es muy rudo porque te reconfigura el entorno social completamente. Si ya no tomas, ya no te invitan a las fiestas. Ay, qué aburrido. Ay, es un aburrido, qué bárbaro. Ya no. Y digo, pues sí, nada más que 5 años después ya no me levanto crudo, pero ni un día. O sea, Sí. y tú lo sabes, porque y una de las cosas que en la comunidad yo les digo, a ver, queridos amigos, la belleza física en los hombres es importante. No crezcas y te pongas más jodido del mundo, no. Panzón, pelón, digo, muchos nos estamos quedando pelón, pero te voy a decir una cosa, cuídate la cara, cuida tu piel, aliméntate bien. Yo recién el año pasado me metí en un tema de terapia de sueño para lograr dormir mis 8 horas, o sea, y entonces te cambia la perspectiva completamente. Ahora con lo de la caída y la fractura en 3 semanas me saldó todo, a los 50 años. Sí. Cuando esto puede tumbar a cualquier otra persona que no está ahí. Entonces, patrones y creencias, ¿no? El género masculino, María, está lleno de patrones y creencias. Qué grueso. Y también de como muy juzgados, esto que dices, cuídate. Piensan que el cuidarte física, emocional, mentalmente, es muy de la mujer, ¿no? O porque está de moda o no, o porque son creencias de generación en generación. Entonces, un hombre que se cuide, que no tome, que priorice su salud mental, es mal visto, criticado.
como tú dices, qué grueso que tengas que crecer con ese chip de si decides ponerte como prioridad y cuidarte de adentro hacia afuera, vas a sentir que dejas de pertenecer a un núcleo. Yo bien recuerdo que un día me levanté y dije, estoy dispuesto a pagar ese costo. Estoy dispuesto. Quien se quede, se va a quedar. Si esto se tiene que reconfigurar, se va a reconfigurar. Pero sabes que tengo una misión y no puedo fallar en esa misión. Ya me distraje mucho tiempo en cosas que no generaban absolutamente nada de valor. No quiero decir que me quedan 20 años, si me quedan 20, 30, el tiempo que sea necesario, no importa. Pero tengo eso y necesito avanzar. Y si los fines de semana siguiera en las borracheras y eso, perdería 3, 4 días a la semana y no puedo. No puedo, tampoco estoy urgido y ay, todo el día no, pero estoy enfocado. Eso es bien importante. Hoy planeo mis semanas, planeo mi mes, veo lo que estoy cumpliendo. O sea, tengo un plan de negocio tengo un plan de al año para mí que tiene que ver con familia, personal, profesional. Tengo bien claras mis prácticas, sé cuándo van las cosas. Entonces, ahí está, todo va avanzando. Eso me ha dado la posibilidad de poder acompañar a otros hombres en el camino y poderlo hacer. No me puedo distraer. Si me distraigo, se va completamente esto. Y entonces voy a regresar a tu pregunta de la crianza. Y estaría muy bueno ver qué opinan ellas, pero pues yo les digo, aquí la prioridad número uno primero soy yo y no es egoísmo. Es que si yo estoy bien, yo puedo asegurarles bienestar, lo que a mí me toque bienestar a ustedes, y entonces hagámoslo. Igual con Chabela, de la misma manera, funcionamos igual los dos. Ahora, ¿esto te quita los días malos, María? No, simplemente te da la posibilidad de caminarlos, pues sin perder la paz, más sencillo. O sea, hay días que te levantas triste, hay días, recién después de la fractura, la primera semana, Sí, no quedo. pelas, noqueado, entre que me traí un golpe en la cabeza, entre muchas cosas, dije, ya se vino abajo el plan, la competencia en la que iba a dar, que iba a hacer, tenía el dolor, y dije, camine, leer despacito. Para eso son las herramientas, para usarlas. Camine despacito, poco a poco. Hay que escuchar primero al cuerpo. El cuerpo no se siente bien. Te ha dado mucho durante muchos años, ahorita necesita descanso. Entonces hay que descansar. Pero dije, acá no necesito descanso. Y entonces me eché en una semana 2 libros. O sea, ¿sabes? Y ahí es donde mi principal habilidad, la creatividad, la puse a chambear. Dije, ok, hay que crear, ¿qué hay que hacer? Pues esto y esto y esto y esto, y a distraer. El dolor ahí estaba, pero por lo menos me enfoqué y logré sacar muchas cosas. Y procesos como estos te entregan muchas cosas diferentes y las conclusiones van a venir en el camino, pero lo que está claro es que el faro está ahí, ¿eh? O sea, esto solo fue un frenito, fue una pausa. El faro está ahí y hacia allá adelante voy. En el grupo eso es lo que les digo. Les digo, a ver, no te conviertes en superhombre por descubrir tu propósito. Simplemente eres más tú. Y esa versión es mucho más auténtica, esa versión es mucho más. Y ahora, le digo, queridos amigos, volteemos a ver. Ellas están avanzando, la comunidad LGBT está avanzando, estamos tarde, muy tarde. Seguimos pensando que erradicar el machismo es la única forma en la cual nosotros le sumamos al mundo ya. Hay un concepto muy lindo que se llama sustentabilidad, que aplica para muchas otras cosas, pero sustentabilidad de géneros tiene que ver con eso precisamente, María. Tenemos que avanzar los 3 géneros que hoy estamos en el mundo y poniendo a la comunidad LGBT como uno, con mucho respeto por todo lo que hay allá adentro, pero, o sea, los 3 tenemos que avanzar y hoy 2 están así y uno está así de al lado. Entonces, ¿sabes qué es lo que va a pasar? El péndulo se va a ir así, otra vez. Y entonces nos vamos a regresar hace 90 años que ustedes empezaron con el voto, empezaron con poder estudiar y hacer eso, y el hombre se va a quedar atrás. Y lo más preocupante de todo esto es que veo a muchos que dicen, ah, bueno, pero pues no pasa nada, ¿no? Nosotros seguimos siendo los reyes del mundo. Digo, no, ya no tanto, ¿eh? Seguimos gobernando algunos países, seguimos siendo directores de compañías, pero volteen a ver, o sea, detén la nave un poquito, para y voltea a ver el mundo cómo está avanzando. Tú no puedes seguir avanzando como estás así. Y lo primero y lo más importante es ir hacia adentro, pero ahí, María, esa es la chambadura,
que muchos hombres no quieren hacer. Claro. ¿Por qué? Porque te enfrenta a ti mismo y ahí es donde pierdes el control, ahí es donde te empiezas a enfrentar a qué relación tienes con tu papá, cómo te relacionas con otros hombres, cómo estás criando a tus hijos. Y les digo, por Dios, está bien, si tú te quieres tirar a la basura, tírate, pero estamos criando una generación de centennials abajo y Sí, muchos, María, están absorbiendo lo mismo de lo que nosotros tenemos o el abuelo tuvo. Entonces, preocupante. claro, y prefieren quedarse en la zona de confort. O sea, te da pánico tener que cambiar. Hay una definición bien importante y es metafórica, pero creo que funciona bien. O sea, hay una diferencia entre comodidad y confort. La zona cómoda es ese espacio donde dices, pues a mí no me muevas de aquí, ¿no? O sea, yo aquí estoy bien, no hay riesgo, todo está maravilloso, controlado. El día que te sales de la comodidad, rompes y generas bienestar y el bienestar es confort. Pero luego después llega un momento en el cual el confort se convierte en comodidad después de un tiempo. Esto de lo que te habla es que el proceso de crecimiento y de sanar y de evolucionar es completamente de cambio todos los días. O sea, si alguien llega y te dice, ay María, qué bárbaro, ya no eres la misma de hace 10 años, pues qué bien, qué bueno. Imagínate que fueras la misma. ¿Cómo has cambiado, María? Pues claro, pues qué bien, oye. Quiere decir que algo está pasando en tu vida y lo tienes que hacer. O sea, el que tiene bien claro que la maternidad o la paternidad no lo cambia, pues te auguro una vida difícil y triste, ¿no? Claro. Perdón, mil gracias. Gracias otra vez por tu tiempo. Me encantó la plática. Hombre, muchísimas gracias a ti. Gracias, gracias por el espacio. Déjame darles una noticia. Es el primer Sí. podcast donde lo voy a decir. A partir, yo creo que en el mes de marzo, junto con Grupo Cátedra, que son los dueños de Merca 2.0, estamos por lanzar un podcast. Vamos a lanzar un medio para desarrollo personal del hombre. Es el primer medio en México que se va a hacer así. Y arrancamos con un podcast, pero estamos planeando septiembre, octubre, tener un gran evento de crecimiento y desarrollo personal del hombre, junto con los talleres y todo esto que viene hacia adelante. Lo voy a ir comunicando en mis redes sociales, lo vamos a lanzar. Pero estoy seguro y siempre digo que con que en cada audiencia logremos cambiarle el chip y la vida a un hombre, estamos haciendo bien la chamba, ¿no? Buenísimo. Déjanos tus redes sociales para quienes no te conocen, te sigan y vean todo esto. En el mundo digital, todos me pueden ver, como les dije, como Toma la Barbón. Así estoy en todos lados. En Instagram, en Threads, que el otro día me decían que ya ni existe, pero bueno, pues ahí estoy, ¿no? En X, en todos lados, en YouTube, igual también encuentras el canal así. Ah, Este, buenísimo. y ya, eso es todo. Buenísimo. Gracias otra vez. Un abrazo. Gracias. Bye.